Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio de análisis. Hoy nos convoca un tema de alta relevancia estratégica para el entorno empresarial actual, el compliance tributario y la optimización de la gestión de riesgos. En un contexto de fiscalización constante, entender cómo blindar a las organizaciones y asegurar el cumplimiento normativo es fundamental para la continuidad y el éxito de los negocios. Para analizar estas estrategias y las mejores prácticas de mitigación, tenemos el honor de conversar con la doctora Erika Gabriela Gálvez Anleu, destacada abogada, notaria y magistrada suplente de la Corte de Apelaciones, con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito legal y tributario. Doctora Gálvez, bienvenida. Es un gusto contar con su visión para profundizar en un tema tan necesario. Como recordatorio, al final de la charla tendremos un espacio dedicado a sus preguntas. Damos la bienvenida al ingeniero David Orozco. Para nosotros el día de hoy es un gusto como Financia presentarles la 7ª edición. Esta edición que mes con mes hemos venido desarrollándola con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y hoy damos la bienvenida acá a la doctora Erika Gabriela Gálvez Anleu, que agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a este espacio que es suyo y de toda la audiencia que tenemos. Quiero comentarles un poquito, hablarles para que conozcan a nuestra invitada, aquellos que no la conocen, que me dicen que usted es bien famosa acá en Quetzaltenango. Entonces, para aquellos pocos que no la conocen, vamos a mencionar un poquito ahí su recorrido académico y profesional. La doctora cuenta con un posgrado por la Universidad de Salamanca y un doctorado en Derecho Tributario y Mercantil, además de su destacada carrera en la judicatura. Es una reconocida autora de obras fundamentales como el Código Tributario Anotado, tipos penales en materia tributaria, y me está contando que por salir tiene un nuevo libro que es Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que de hecho le iba a pedir, doctora, si podemos presentarnos y hablar un poquito de su libro, nos agradaría mucho, por favor. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema tan interesante como es el compliance, y pues ahí sí que dentro de la parte introductoria que me indican, ¿verdad?, del libro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues realmente esta se puede considerar como valga la redundancia, como una introducción a lo que es el tema del compliance en Guatemala. Si nos vamos desde muy legalistas, ¿verdad?, eminentemente en materia penal, en Guatemala hace algunos años hubo una reforma al artículo 38 del Código Penal, donde introdujo, ¿verdad?, ya pues no de una forma muy desarrollada como en otros países, pero introdujo ya la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y se han estado viendo algunos casos, no solo en delitos en materia tributaria, sino en otros delitos eminentemente de índole empresarial, que este punto pues es importante y no lo tenemos muy desarrollado, como por ejemplo en España, en donde ya dentro del propio Código Penal tiene aspectos de cumplimiento, que es básicamente el compliance. Entonces, hay algunas sentencias en Guatemala interesantes que algunos jueces han tratado de introducir, ¿verdad?, de cómo responsabilizar no únicamente al representante legal, sino a la propia persona jurídica dentro de un proceso penal, poniéndole obviamente sanciones que correspondan a su materia como ente moral, ¿verdad?, o ente ficticio legal, como es en sí una persona jurídica. Entonces, este libro básicamente es, le puedo decir, mi tesis de maestría de compliance de la Universidad de Salamanca, que se convirtió en libro, ¿verdad? Y que, pues, como me decían algunos docentes, que podía ser un tema de introducción, ¿verdad?, al propio tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica y del compliance aquí en Guatemala. Excelente. Y yo creo que cuando hablamos de compliance, muchas veces algunas personas le tenemos como que el miedo, ¿verdad? Porque ¿será que va a ser muy riguroso? ¿Será que al final qué tanto trabajo más me va a llevar, ¿verdad? Como empresa, y no lo vemos como un beneficio muchas veces, que me abre más puertas y me aleja muchas veces de problemas, o inclusive me ayuda para fortalecer la empresa. Creo que yo entendería que eso hasta cierto punto me ayuda el compliance, y creo que es lo que vamos a encontrar en su libro también, entendería yo.
Sí, básicamente como, bueno, primero el libro, pues ser eminentemente en materia penal, ¿verdad? De la responsabilidad penal de la persona jurídica es básicamente que en Guatemala sepamos que ya existe. O sea, siempre tenemos la idea, los abogados, de que, bueno, no, en materia penal el que responde penalmente es la persona individual, o sea, la persona jurídica, ¿cómo? O sea, siempre tenemos ese choque, y que era lo que nosotros en su momento estudiamos, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad, pues hay un aforismo, ¿verdad? Que nos indica la persona moral o la persona jurídica no es sujeto de un proceso penal, pero obviamente la nueva legislación y los nuevos avances en materia penal también que han habido en el extranjero, se ha visto, y el aumento sobre todo en la criminalidad en materia empresarial, se ha visto la necesidad de introducir un nuevo modelo de derecho penal para responsabilizar no solo a la persona individual que tiene la responsabilidad, sino también a la propia persona jurídica. Entonces, a veces choca un poco porque básicamente en un proceso penal vamos a ver al representante legal defendiéndose como persona individual, pero también a la persona jurídica, ya sea a través del mismo representante legal u otro, que va a defender eminentemente a esa persona jurídica como un sujeto de derecho completamente separado. Claro, ¿verdad? y qué bueno que comenzamos, yo creo que a hablar ya del tema, Lidia, agradezco mucho, porque algunos estarán pensando, bueno, y este es un programa de auditores, de empresarios, ¿y qué tiene que ver una abogada? ¿Será que la abogada la dejamos a un lado? ¿Será que los abogados acá no tienen algo, nada que ver o mucho que ver, verdad? Y yo creo que son las preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy, sobre todo porque a veces vemos que el empresario tiene la responsabilidad, bueno, como usted decía, ya sea personal o jurídica, sin embargo, también una responsabilidad profesional como auditor, ¿verdad? Claro. Con lo que yo hago, con lo que yo certifico, con lo que yo al final doy fe de que está bien de los libros, y sobre todo con las nuevas reformas que SAT ha hecho actualmente, que creo que vamos a ir hablando. Sí, y yo pues como abogada, la resolución famosa de la Administración Tributaria, que tiene que menos de un mes de haberse emitido, no es tan rigurosa y tan estricta, y no sé qué más sinónimos poder utilizar, como la nueva ley de lavado que está en tercera discusión en el Congreso de la República. Esa ley realmente nos debe de poner no solo a los auditores, sino también a los notarios en una responsabilidad como sujetos obligados ante la SIP. Claro, pero una responsabilidad adicional. O sea, la reforma de la SAT, perdón que la interrumpa, pero la reforma de la SAT, yo lo que he entendido, y mira, ustedes... Es como una introducción a lo que viene. Ajá, porque lo que viene es fuerte. Ya los que, me imagino que ya varios, ¿verdad? De los colegas auditores y obviamente abogados también han podido leer este anteproyecto que ya no, ahí sí que ya está en tercera lectura o discusión en el Congreso de la República de la nueva ley de lavado, y sí es bastante severa con los controles que deben de tener no solo los auditores, que los auditores ya tenían una parte de sujetos obligados en la ley anterior, ¿verdad? O en la que está vigente ahorita, pero sí fortalece o pone más estrictos esos controles e introduce también a la figura del notario que nos habían dejado, ¿verdad? A un lado con la ley. Entonces sí, esta resolución de SAT como que viene siendo como que un antecedente, una introducción a esas responsabilidades que en su momento pueden venir. Interesante. Perfecto, licenciada. Yo creo que ahorita estamos dando un poquito ahí de probadita de lo que vamos a estar profundizando y platicando durante este tiempo que tenemos, que ya nos quedan 30 minutos alrededor de tiempo. Estoy seguro que no va a alcanzar el tiempo porque hay mucho que platicar. De este tema. Pero quisiera, doctora, antes de continuar, preguntarle, ¿qué la llevó hoy hasta donde está? Imaginémonos a usted hace algunos añitos atrás, cuando era niña. Ya me imagino a la doctora Erika de niña. ¿Cómo escogió, cómo dijo, bueno, quiero ser abogada, luego quiero sacar un doctorado? Y que, sobre todo, y felicitarlas, tengo una hija, la verdad, una profesional como usted, con los títulos profesionales y universitarios que presenta, pues ya quisiera ver a mi hija así.
¿verdad? Y entonces ahorita me hago la imagen de mi hija. ¿Cómo fue su educación? ¿Cómo tomó usted la decisión de llegar a ser quien hoy es? Bueno, pues siempre me gustó estudiar. Esa parte sí, no, como dicen mis papás, nunca me obligaron y nunca vieron que yo hiciera tareas o me pusiera a estudiar. O sea, siempre me gustó estudiar. Al momento en que pues ya tenía yo que escoger una carrera universitaria, estamos hablando ya hace varios años, ahorita hay una oferta muy amplia aquí en Quetzaltenango. En aquellos tiempos no tanto, ¿verdad? Eran algunas carreras muy puntuales. Entonces realmente lo que más consideraba yo que se podía adecuar a mi forma de ser, a mi personalidad, pues era el derecho, ¿verdad? La auditoría realmente no me llamaba mucho la atención, la administración de empresas tampoco, medicina definitivamente que no era mi fuerte. Entonces me llamaba mucho la atención el derecho y siempre lo equiparamos a que hay que leer mucho, ¿verdad? Entonces a mí también siempre me ha gustado leer. Entonces, de ahí cómo surgió. No recuerdo o anteayer. Entonces, ¿cómo surgió? Pues realmente empecé a trabajar al momento en que yo me gradué, ¿verdad? Tuve la oportunidad de entrar a trabajar para el Estado y se me abrieron las puertas literalmente de la administración tributaria. Entonces entré a trabajar en algún momento como mandataria de la administración tributaria. Posteriormente pude ascender, ¿verdad? Y tuve a mi cargo lo que en ese momento era la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Gerencia Regional Occidente. Y realmente es un trabajo muy bonito. Me apasionó el ámbito del derecho tributario, ¿verdad? Es un tema muy interesante. A los abogados realmente no mucho nos gusta, ¿verdad? Y somos muy pocos los que nos dedicamos al ámbito del derecho tributario. Y de ahí, pues, todo se fue dando, ¿verdad? De una forma muy natural. Se abrió la posibilidad de estudiar el doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala con la Universidad de Valencia. Y en esa primera corte, que es de hecho un doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es decir, que es de la línea de abogados, le puedo decir que la mayoría son auditores, ¿verdad? La mayoría son auditores y da la casualidad que le puedo decir yo que de mis amigos, todos son auditores, ¿verdad? Y se cuentan con los dedos de las manos los abogados, claro, porque ya es un ámbito que tenemos que tener una relación bastante puntual. Definitivamente el ámbito de la defensa fiscal, de todo el ámbito tributario, debe ser en conjunto, no solo un auditor y no solo el abogado en sus islas, ¿verdad? Sino que si se quiere llevar una defensa de verdad exitosa, sí se tiene que trabajar en conjunto. Es importante la visión del auditor, pero también es importante la visión del abogado desde el ámbito administrativo, ¿verdad? Buenísimo, excelente. Licenciada, ¿qué cree usted que debería? Obviamente todos aprendemos de todos, ¿verdad? Siempre aprendemos algo nuevo, pero ¿qué habilidad cree usted que todo empresario debería aprender de un abogado? Pues a no tomar las cuestiones personales, ¿verdad? Separar el ámbito personal del ámbito empresarial y pues recordar una frase, ¿verdad? De que el que se enoja pierde. Creo que para hacer negocios tienen que tener mucho temple, claro, y cuando se pierde ahí sí que por la emoción o el enojo, ¿verdad? Claro. Puede tomar decisiones que no le vayan a ser favorable para el ámbito empresarial. Entonces, creo que esa parte de los abogados ya la tenemos como que superada, ¿verdad? No podemos tomar como propios problemas de los clientes, ¿verdad? Y en este caso, el empresario pues tiene que aprender a separar, bueno, yo tengo mi ámbito personal y mi ámbito empresarial. Esto es un problema eminentemente empresarial. Entonces yo lo voy a dejar desde ese ámbito sin mezclar muchas veces emociones y sentimientos, porque ahí podemos tomar decisiones que no vayan a ser adecuadas a la empresa. Creo yo que eso sería lo que podría aprender. Qué buen consejo. Y lo vamos a tomar muy en cuenta, porque a veces uno, a veces se lleva los problemas también incluso hasta la casa. Sí, ¿verdad? Exacto. O no separa el tema de dejarlos en la oficina. Y creo que más incluso los auditores cuando es cierre
trimestral o anual que terminan trabajando hasta medianoche. Sí. Y pobres que también, pues, que por cierto mandamos un saludo a todos los auditores que nos están ya sintonizando ahí en sus televisores, en su celular. Algo que usted llamó la atención, tiene que estar de la mano, me llamó la atención a lo que usted dijo, tiene que ir de la mano el contador o el auditor del abogado. Y me imagino que esto es porque debe entenderse por compliance tributario, o mejor dicho, ¿qué entendemos como compliance tributario? ¿Y cuál es su finalidad dentro de una empresa? Bueno, primero tenemos que definir. Compliance tributario es una parte del compliance. O sea, aquí realmente el tema del compliance es integral y es general. No podemos tomar únicamente un compliance tributario sin tomar en cuenta el ámbito penal, sin tomar en cuenta el ámbito administrativo, sin tomar en cuenta el ámbito laboral. Okay. O sea, si nosotros hablamos de una empresa, ¿verdad? El compliance, ¿qué es? El compliance es la gestión de riesgos. Okay. O sea, la idea es que nosotros seamos reactivos, no, proactivos sería mejor dicho la palabra, y no reactivos. Es decir, que si nos viene una auditoría del SAT, si nos viene una auditoría del ICS, entonces nosotros ya tenemos a ver ahí qué documentos que teníamos y cuál no lo tenemos, entonces tenemos que ver cómo lo ubicamos. No, la parte del compliance es gestionar el riesgo que yo tengo dependiendo de la actividad comercial que va a tener la empresa. No todas las empresas tienen los mismos riesgos, claro, porque no podemos meter en una misma canasta, se podría decir, a los riesgos de una gasolinera versus los riesgos de un hospital, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, el compliance es un término integral, pero el compliance tributario es obviamente una gestión de riesgos. Yo como auditor, como perito contador o como asesor de una empresa, tengo que comprender ahorita que ya lo que nosotros manejábamos antes, bueno, de mi contabilidad, ¿verdad? Llevar mis libros, presentar mis declaraciones, y a mí me da el empresario una factura, yo lo que hago simplemente la registro, ya no queda ahí. Sino que yo tengo que irme más allá de ese documento, y esa factura de compras tiene documentos de soporte para que yo pueda realizar la trazabilidad de la operación, que es lo que la SAT me va a pedir al momento de venirme a fiscalizar. O sea, yo tengo solo el documento, yo tengo la factura, ¿verdad? Pero la trazabilidad de la operación de esa factura es cómo pagué yo esa factura, de dónde salió el dinero de esa factura. Yo lo bancaricé para cumplir con una parte de la obligación tributaria. Si estaba ese dinero en el banco, yo lo tengo debidamente registrado. O sea, obviamente esa factura me tuvo que haber ingresado el producto, ese producto tiene que estar en bodega. Es decir, yo tengo que hacer toda esa trazabilidad, no solo quedarme con el documento, ¿verdad? Antes me entregaban la factura, yo la contabilizaba y hasta ahí. Yo no le preguntaba al empresario, mire esto, ¿de dónde sacó el dinero para pagar esa factura? Claro. Ahorita ya no es una situación que yo no deba de hacer. O sea, es una obligación que yo tengo de decirle, bueno, usted me entrega esa factura, deme su boleta de depósito, ¿con qué lo pagó? ¿Hizo transferencia? ¿Hizo cheque? No, yo lo pagué en efectivo. Bueno, de una vez le digo, esto no es un gasto deducible, no lo puedo reclamar como crédito fiscal, supera los 30,000 quetzales. O sea, yo ahí me estoy adelantando y ya no es, como les digo, el compliance me sirve a mí entonces como una gestión de riesgo. Yo tengo que tener todos los parámetros en donde puede la empresa, como le digo, no es un copiar y pegar. En el compliance cada empresa es un análisis diferente porque cada empresa tiene un riesgo distinto, incluso teniendo la misma actividad comercial, porque yo puedo tener una zapatería, pero no le puedo decir que es el mismo gestión de riesgos de una cadena, por ejemplo, de zapaterías, ¿verdad? O sea, claro, los riesgos son completamente diferentes. De este lado solo tenga un trabajador, del otro lado tiene 30 trabajadores. Y ya no solo vende, sino también produce, ¿verdad? Los importa, exactamente, los fabrica, etcétera. Entonces, el compliance, como decían los autores, es un traje a la medida de la empresa, ¿verdad? Y en esa gestión, en ese análisis, pues obviamente no solo va, bueno, en el caso mío, pues yo soy abogada de profesión y me especialicé o tengo una especialización en compliance, pero no solo pueden ser los abogados, también pueden ser los auditores, también pueden ser los ingenieros en sistema, porque obviamente parte de ese compliance también está toda la protección de la parte informática, ¿verdad? Claro. Que es otro tipo de riesgos. Entonces, en materia tributaria, pues es esa gestión, ese análisis y ese factor de documentación
que es previo a, para tener, ¿verdad?, todo el mapeo de lo que en su momento me puede evitar a mí una fiscalización. Claro, pero ¿hasta dónde llega? Digamos, yo entiendo el compliance, como usted dijo, la prevención, pero a veces prevenimos de más o prevenimos de menos. ¿Hasta dónde llega? Le voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una empresa que hace compras o mejor dicho, una remodelación, ¿verdad? Me imagino que tiene que tener un contrato para poder justificar el tema de la remodelación, pero a pesar de que hay contratos, SAT pide fotografías de la remodelación. Eso es, digamos, hasta cierto punto legal, es parte del compliance. O sea, vuelvo nuevamente, sé que tenemos que ir punto por punto, pero ¿hasta dónde llega? O hasta dónde me tengo que detener yo para decir, bueno, me tengo que preocupar al final de trazar todo, ¿qué es todo? No sé si me voy a entender la pregunta. Sí, para generar el compliance tenemos que hacer matriz de riesgos, ¿verdad? Matrices de riesgos en donde se establezcan riesgos, valga la redundancia, ¿verdad? Medios, bajos, altos y la probabilidad de que éste exista y en su caso, si este riesgo existe, el efecto que va a tener para la empresa. Entonces, las matrices de riesgos pueden ser variadas, ¿verdad? Incluso hay matrices de riesgos que están categorizadas por impacto económico. Interesante. ¿Verdad? Entonces, y como se puede escuchar, ¿verdad? Bueno, ya hay riesgos que como empresario yo los conozco y los asumo. ¿Verdad? O sea, esa es parte del compliance ¿qué también. ¿Qué tanto me impacta? Entonces sí. Es donde comienzo a hacer mis escenarios. Porque usted como especialista le dice, sus riesgos son estos. Y el impacto puede ser este. Pero él dice, bueno, el impacto puede ser alto, pero realmente hay muy poca probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Entonces, el impacto es alto, pero la probabilidad es baja. Claro. ¿Qué me puede decir el empresario ahí? Lo acepto. Claro, ¿verdad? Lo acepto y estoy consciente de que el riesgo, corre el riesgo existe, pero pues acepto, ¿verdad? Que la probabilidad es baja. En cambio, puede haber riesgos que el monto puede ser, el impacto económico puede ser bajo, pero el riesgo es alto y la frecuencia es alta. Entonces ya al final, pues aunque el riesgo, ahí sí que el impacto económico en este momento yo lo vea como bajo, la frecuencia me lo puede en su momento elevar. Entonces, para hacer un análisis de compliance, necesariamente tenemos que realizar matrices de riesgo. Para ejemplificar lo que usted dice, algún caso, obviamente, para no mencionar nombres, pero algún caso que usted nos pueda decir, miren, esto es algo de mucho impacto y poco riesgo, o viceversa, que se le ocurra o que traiga a la mente ahorita de algún caso que se le haya presentado a usted. Bueno, de hecho, realmente la administración tributaria siempre se ha considerado que es de impacto económico, pero el riesgo es bajo porque las fiscalizaciones no son, como le dijera yo, la cantidad de fiscalizaciones que puede hacer la administración tributaria versus la cantidad de empresarios que hay es demasiado baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, incluso hay contribuyentes que pueden ser contribuyentes con muchos tributos en la región, que versus sus competidores que pueden estar en diferentes regiones van a disminuir. Entonces lo que pueden hacer es trasladarse a esas regiones para volverse a meter en la masificación, ¿verdad? Entonces el riesgo de una auditoría pues realmente es baja. Claro. Entonces, si lo vemos así como un ejemplo práctico, el impacto económico puede ser muy alto, claro, pero realmente la cantidad o posibilidad que tiene la administración tributaria de ir ante la cantidad de empresarios que hay puede ser muy baja. Puede ser muy baja, exacto. Interesante. Sobre todo, como le digo, en la región, en los departamentos, ¿verdad? La cantidad de tributación, ¿verdad? Tiene razón, buenísimo. Ahorita, platicando con usted, había una pregunta bien interesante que creo que quiero reformularla porque ya lo platicamos un poquito, pero digamos, ahorita vimos que hay que hacer una planeación de compliance y a veces nosotros nos limitamos solo a tributar. Entonces, quizás la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia
entre cumplir. Yo cumplo, ya cumplí, porque me dicen que tengo que pagar 100 quetzales y ahorita, sobre todo ya en el portal de la SAT, pues me da una declaración sugerida, me dice 100 quetzales, yo decido si lo pago menos, pago más, ¿verdad? Obviamente eso también está creando un poco de pánico, porque me digas pago menos, es como el mismo portal de la SAT me dice, mira, estás abajo de lo que nosotros estamos proyectando. Entonces, ¿qué diferencia entre solo cumplir con la obligación tributaria y gestionar realmente el riesgo? Bueno, es que el gestionar el riesgo es tener, como bien lo dijo usted, una planificación previa. Entonces, para que el impacto del pago del impuesto no sea sustancial en las empresas, necesariamente usted tiene que conocer previamente o tener su planificación. No puede simplemente ahorita ya solo el contador o la persona que realiza el pago de los impuestos simplemente sumar y restar, ¿verdad? Y facturas de compras versus facturas de ventas, sino yo voy a planificar el riesgo cuando yo tengo toda la parte formal y de documentación de cada una de las operaciones que yo estoy declarando en ahí sí que en ese formulario que estoy presentando. Porque yo sé que debo de tener toda esa información y no solamente esa información bancaria, sino también va a ser de contratos, va a ser de planillas. Entonces, esa es la parte de la gestión de riesgos, o sea que yo tengo que tener y tengo que saber todas las implicaciones que puedo yo tener si yo declaro y no tengo documentos de soporte. ¿Qué efectos puede tener en el futuro? ¿Qué impacto me va a tener más adelante? O sea, que realmente ahorita para que yo pueda tener una planificación completa, pues también tengo que tener todo el cumplimiento de licencias, de autorizaciones, de contratos, ahí sí queda toda la parte de la verbalidad y de los acuerdos que antes se hacían entre comerciantes que solo se daban la mano, ¿verdad? Y ahí quedaba, y que el Código de Comercio de hecho lo permite, ¿verdad? El principio de buena fe. En el derecho mercantil, pues en materia tributaria ya no se aplica, ¿verdad? Tiene todo que tener una trazabilidad en la operación para que yo pueda gestionar correctamente esa declaración de impuestos. Okay. La famosa frase de la administración tributaria, ¿verdad? De la trazabilidad eso es lo que va a buscar la SAT, la trazabilidad de la operación. La sustancia de la operación sobre la forma. Pues yo he visto muchos auditores que lo que hacen es, bueno, metámoslo todo a cuentas por pagar, ¿verdad? Porque eso al final nos va a bajar impuestos y tienen unas grandes cuentas por pagar y luego no saben cómo están sustentadas esas cuentas por pagar, ¿verdad? O por ejemplo, tienen más dinero en el banco que lo que deberían de tener de acuerdo a sus ventas. Entonces, bueno, préstamos, ¿verdad? ¿Y quién le prestó? Pues que le prestaron los socios. ¿Y de dónde sacaron el dinero los socios? O sea, llega hasta ahí también. Por supuesto, o sea, porque yo tengo una cuenta con 5 millones de quetzales y le declaré a la SAT por ventas 3, ¿y de dónde salieron esos otros 2 millones? Claro. Entonces ya cuando llega a la SAT, es que me los prestaron. Bueno, deme su documento de préstamo. ¿Quién lo prestó? Un socio. Bueno, entonces quiero ver que el socio, ¿de dónde sacó el dinero el socio? ¿Verdad? Claro. Entonces, o sea, esa parte es la que se va a verificar ahorita. Por eso leo que en la etapa en la que estamos, vale más la sustancia sobre la forma, ¿verdad? Hay un principio, de hecho, que es muy aplicable en las salas de lo contencioso administrativo, que es el substance over form, se llama, ¿verdad? O sustancia sobre forma. Yo puedo tener un contrato, yo puedo tener una factura, yo puedo tener la escritura de la sociedad, pero esa sociedad tiene la capacidad para venderme lo que dicen que se vendió. Claro, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, va muy ligado, ¿verdad? Creo que este tema nosotros ya lo manejábamos, tal vez no con este nombre tan especial que le pusieron de compliance, ¿verdad? O de cumplimiento, de gestión de riesgos, de la debida diligencia y de lo que viene ahorita del conoce a tu cliente, ¿verdad? Porque era parte de que nosotros ya lo habíamos visto en aspectos bancarios, financieros, pero que ahorita viene también para el ámbito de las obligaciones tributarias. Claro.
Ya hablamos de la planificación, de las obligaciones, pero quisiera, doctora, que usted nos dijera, y estoy seguro que muchos se están preguntando, entonces, ¿qué riesgos tiene para mí como auditor? ¿Qué riesgos tiene para mí como empresa? Pues al final una mala documentación de las operaciones. ¿Será que el contador ahorita también va a tener algún problema más grande que antes? El contador siempre ha tenido un problema grande. Porque es la verdad. No solo pierde el cliente. Dice. No, por supuesto que no. El contador, ahí tenemos que recordar que existe un delito, y no es un delito nuevo, que se llama estafa mediante informaciones contables. Okay. Y la estafa mediante informaciones contables es un delito que cometen, ¿verdad? Contadores, auditores, administradores que certifiquen, que en sus comunicaciones o informes certifiquen o hagan constar, ¿verdad? Datos que no son reales. Desde una constancia de ingresos, ¿verdad? Hasta estado de cuenta y todos los documentos que usted presenta, y no solamente a la SAT, sino a los bancos o a otro tipo de entidades, para hacer aparentar una situación que no existe o que no es real, ¿verdad? Y eso pues puede ser de distintas formas. Ante la SAT, pérdidas, ante los bancos, ganancias, ¿verdad? Pero ese riesgo siempre existe. Y de hecho, también dentro de los temas de compliance y en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y donde obviamente también se introduce el análisis de los asesores, hay un tema bien interesante de la asesoría neutra, ¿verdad? Asesoría neutra, exacto. Si hay situaciones en las cuales el empresario ha cometido algún ilícito en contra de un delito empresarial, ¿qué tanta asesoría tuvo? ¿Y de quién fue esa asesoría? Porque si ahí aparece, ¿verdad?, que el auditor, que el administrador, que el abogado, que el asesor dio un tipo de asesoría ligada hacia la comisión de un hecho delictivo, él tampoco puede salir invicto, como le llamamos, ¿verdad? Entonces entra el análisis de esa asesoría. La asesoría que usted dio va ligada inclinada hacia dónde, o si fue una asesoría, como le llama la doctrina, ¿verdad?, una asesoría neutra. Entonces, en el ámbito de la administración tributaria, se ha tratado de vincular a auditores o contadores en delitos tributarios. La respuesta es sí, ¿verdad? Y no es en un caso aislado. La administración tributaria ha presentado ese tipo de casos para vincular a asesores o a auditores, pero por el tipo de delito, ¿verdad?, el sujeto activo del delito, como está ahorita, no va hacia un auditor, ¿verdad? No casa dentro de la figura, por ejemplo, de un cómplice de defraudación tributaria. No se puede, ¿verdad? Ya hay sentencias de la Corte que han aclarado ese punto, porque la SAT ya lo ha intentado. Okay. Entonces, pero le dicen, no, veamos quiénes son los sujetos. Bueno, primero tenemos que ver los sujetos pasivos de los tributos, ¿verdad?, del Código Tributario, y esos sujetos pasivos se convierten en un sujeto activo de delito. Entonces, el catálogo de sujetos pasivos que nos da el Código Tributario nos habla de contribuyente, ¿verdad? Nos habla de responsable, ¿verdad?, que es un deudor por deuda ajena. Nos habla de un administrador, incluso de un agente de retención o de percepción. Interesante. Pero el auditor, el contador, no me casa a mí entre un contribuyente, ni un responsable, ni un agente de retención, ¿me entiendes? Entonces no han podido vincular. Pero eso no quiere decir que no vincule por defraudación tributaria, pero sí han vinculado por estafa mediante informaciones contables, ¿verdad? Y el punto interesante es que la estafa mediante informaciones contables y el delito de defraudación tributaria, las penas son muy parecidas, ¿verdad? Varía el tema de las multas, pero la pena de prisión es similar. Ok. Y tengo una pregunta personal. Ahorita que he estado conviviendo con muchos auditores y contadores, yo veo que algunos pues sí tienen de repente mucho temor de esto, pero algunos no, y le podría decir que la gran mayoría. ¿Por qué cree usted que de repente esto no se toma tan en cuenta al momento de hacer una contabilidad? ¿Por qué cree que, o será que hasta ahorita, ya con todo lo que está haciendo la SAT, va a haber un temor más grande? ¿O cuál es su percepción? De repente es mi percepción que está rara. ¿Cuál es su percepción con los colegas auditores, contadores?
Pero yo considero que ya de unos años para acá, ellos están un poco más conscientes de la responsabilidad que tienen, que no es simplemente de firmar declaraciones o firmar constancias o certificar, ¿verdad? Porque todo aquel documento que la administración tributaria solicite y le solicita certificar, ¿verdad? Esa pequeña certificación que ellos están presentando, ya sea de libros, ya sea de cualquier tipo de documento, porque la administración tributaria ahorita que emite requerimientos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Presentación, por ejemplo, de libros debidamente certificados o cualquier documento certificado por el contador registrado. Claro. Solo con esa frase y que yo certifique y que ese documento no contenga información fidedigna, está familiando informaciones contables. No es un caso, no es uno, no son dos, sino que son varios los casos, no solo de la región occidente, sino a nivel nacional, en que la administración tributaria denuncia, ¿verdad?, al contribuyente por defraudación y al contador por estafa mediante información contable. Esto he escuchado muy a menudo. Mire, pues el cliente no me quiere la información. Tengo que hacer la contabilidad y creo que a muchos les va a sonar como que algo de todos los días o el pan de cada día, pero a veces es mentira. Yo voy a la contabilidad, pero no me acceso a sus cuentas. Y si no acceso a cuentas, al menos un estado de cuenta real no me lo da, solo medio me dice que vendió, no lleva ningún sistema, no quiere llevar controles. ¿Qué hago yo entonces? No puede certificar. ¿Pero no podría llevarle la contabilidad sin certificar? Pues llevarle la contabilidad, ahí sí, de la vieja escuela solo es sumar y restar. Ajá. Sí, pero que él le vaya a certificar, incluso los libros o las cuentas, ¿verdad? Que el contribuyente pueda tener, ¿no? Porque él no está seguro de lo que tiene. Y esa es parte interesante de lo que viene ahorita o adicional a lo que viene ahorita con esta ley de lavado que le digo. Porque ahí el auditor tiene precisamente ese punto más severo. Entonces, porque ahí en esto lo que están tratando es el conozca a su cliente. Pues. Que, o sea, prácticamente le están tirando no solo, como le digo, al auditor, sino también al notario, el conozca al cliente, de dónde. Tiene que saber plenamente la información que está dando. Si él no tiene esa información, entonces dice que hay una obligación de denuncia. Claro, pero ahí viene un poco complicado, se la ponen complicada al auditor. Sí, no, a todos se nos las va a poner complicada esa ley. Porque al final es, bueno, yo estoy asesorando a un cliente que al final lo tengo que reportar hasta cierto punto, o mejor hacerme a un lado y no tomarlo. O sea, creo que esas son las dos opciones. Esas van a ser las dos opciones si se aprueba la ley como está. Esas van a ser las dos opciones que se van a tener como profesionales. Si yo no conozco al cliente, yo no estoy seguro de sus operaciones y no le tengo la confianza debida de decirle, mire, ¿de dónde está sacando usted el dinero? ¿Está seguro que son todas estas cuentas? El riesgo, incluso no recuerdo exactamente, no me atrevería a decir, pero la multa incluso viene en dólares. Para el contador. Muy interesante. Ahí ya no es tanto el empresario el que responde, sino que es el contador o el notario. O el notario. Los dos. O sea, hay un riesgo al final de ambas partes. Pero yo he visto que los documentos de SAT, a veces cuando se presentan en los libros contables, hay algunos contadores que certifican. Me acuerdo de alguien que otros dijo que no certifican. Que no certifican. ¿Y por qué cree usted que no certifican? Y de hecho, porque saben que si certifican y hay un error ahí, pueden tener problemas legales. Y el consejo, no sé si buen consejo o mal consejo es no certifiquemos o mejor conozcamos al cliente, veamos que la información es verídica y luego la certificación antes es lo de de que menos. Tengamos algún... Sí, porque lamentablemente los contadores, pensemos en las cuentas, ¿sí? Usted me va a llevar la contabilidad a mí. Usted me pregunta cuántas cuentas tiene que está utilizando usted para su actividad comercial. Yo le digo 2. Usted va a certificar y va a inscribir 2 cuentas. Viene la SAT, levanta, porque ellos tienen la posibilidad ahorita de revisar todas las cuentas de los contribuyentes. Y aparece que no tiene 2, sino que tengo 4, ¿verdad? Pero de esas 4, una es una cuenta de ahorros que nunca he utilizado, pero una tercera que sí. Y esa a usted no se la reporté. Claro. Y ahí ya tenemos un problema.
Y si ¿verdad? yo no conozco como contador. Es que ese es el problema, que usted como contador no lo conoce ahorita, Claro. ¿verdad? Entonces no tiene la certeza. Y esa parte de la buena fe es la que en su momento tiene que venir a probar, pero lo puede probar ante la SAT o lo puede probar ante un juzgado. De, mire, yo estoy certificando con base en la información que a mí el propio contribuyente me está dando. Claro. ¿Verdad? No tengo posibilidad yo de... Y aunque me vaya con él al banco, o sea, eso no me... Si a él no le van a dar la información incluso. No me van a dar la información, Sí, exacto. Eso es un tema bien delicado. Ese es un tema bien delicado. Pero yo creo que aquí es lo importante, uno, tener a veces comenzamos una relación con una empresa o la empresa con un auditor y no se firma ningún contrato. Comencemos por ahí. A veces solo es de mutuo acuerdo y no se firma un contrato. Creo que eso es lo primero que yo diría que tendría que hacer una empresa o un auditor o un contador. Segundo, que estoy viendo también el tema, que no solo es el tema del contrato, sino que ahora lo importante es dejar la trazabilidad, lo mismo que está haciendo la SAT, de las operaciones o de la información que me está dando. Creo que los correos servirían bastante. Creo que incluso la documentación que yo tengo de respaldo, donde él me lo entrega y firmemos lo de recibido. Entonces, mire, esto fue lo que el cliente me dio y yo no tengo responsabilidad porque no puedo. Yo no soy banco ni tampoco la administración tributaria para tener esa posibilidad. Claro. Y ahí es donde creo que también vamos, o mejor dicho, van los auditores que tener que seleccionar de mejor manera a sus clientes. Y van a tener que hacer un filtrado. Yo le decía a alguien, no entiendo cómo hay una empresa que tiene una farmacia y una gasolinera en el mismo NIT, trabajando, o sea, que se puede y es permitido. Sí, se puede. Pero después era como, mire, ¿qué sistema me saca eso de una forma rápida o cómo puedo hacer yo el trabajo más rápido? Lo primero es mejor separemos las empresas con NIT diferentes, o también pues se hizo una mejora ahí para poder llevar la contabilidad a través de establecimientos. Si es que llegan a separarlo por establecimientos, pero hay quienes ni siquiera los separan por establecimientos. Entonces imagínense cómo encontrar una contabilidad con dos, creo que tipos de empresas o actividades diferentes, ¿verdad? Eso creo que es algo a tomar en consideración también, que no es culpa y no debería ser responsabilidad del auditor, pero creo que se le están delegando porque él tiene el contacto directo al final con el cliente. Antes de pasar al bloque de preguntas, doctora, la verdad que de nuevo agradecerle. Yo quisiera invitar al público para que pudieran desde ya comenzar a dejar sus preguntas. Yo veo que ya hay algunas. Faltan un par de minutos ahí. Yo ya veo que las preguntas están ya apareciendo. Vamos a comenzar en un par de minutos. Solo invitándolos a que dejen sus preguntas para que, ya que tenemos aquí a la doctora, la pregunta para la doctora, que de repente les pareció interesante este tema, de repente pues tienen preguntas específicas de algún caso, creo que podrían, si usted no lo permite, doctora, pues de repente podemos ahí apoyarles y darle luz, aunque lo mejor es que la visiten y la consulten. Bueno, eso sería lo mejor. El responder de casos, el problema es que solo dicen la mitad del caso, no el caso completo. Y no nos vamos a enterar de todo. No nos vamos a enterar completo. Es cierto, tiene razón, pero desde ya invitarlos, vamos a pasar a una, justamente lo que hablábamos al inicio, la responsabilidad del contador. Doctora Anelu, ¿cuál es su punto de vista sobre esta nueva responsabilidad del contador con filtro de riesgo? Yo sé que ya nos habló, pero de repente lo podíamos desarrollar de mejor manera y de hecho está apareciendo ahí en la pantalla pues cuáles son esas nuevas responsabilidades del contador. No sé qué comentarios tiene usted con respecto a esto. Bueno, como dijera un amigo, voy a pensar en voz alta. Para mí esa resolución de la Administración Tributaria es inconstitucional. La Administración Tributaria tiene facultades, por supuesto, no se le puede negar que tiene facultades para poder venir a normar determinadas situaciones, pero creo que aquí ya elevó ese rango. Ella está hablando de inscripción, ¿verdad?, de un registro de contadores, de auditores,
ella está hablando de capacitaciones obligatorias y de actualizaciones ante la propia administración tributaria, y más allá de esto, está hablando incluso de inhabilitaciones dentro de sus propios registros. O sea, prácticamente el principio de legalidad y reserva de ley acá se les olvidó. Entonces, pues lo que habíamos, así que cerrando ese pensamiento en voz alta, las responsabilidades que le están imponiendo ahorita al contador y al auditor, como le digo yo, es el antecedente de esa debida diligencia, de la debida diligencia, del conoce al cliente, que eso lo hemos nosotros visto y analizado desde el ámbito bancario, ¿verdad? Por el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, esas obligaciones pues van ligadas a ese cumplimiento. Obviamente, aspectos de llevar la contabilidad en orden, de utilizar las normas internacionales de contabilidad, pues eso ya estaba, ¿verdad? Eso ya estaba y pues es normar más sobre lo mismo, pero las obligaciones de garantizar, porque creo que hay una que dice así, ¿verdad? Garantizar la veracidad y legalidad de la documentación. Me parece perfecto, pero ¿con base en qué herramientas? O sea, Claro. ¿cómo voy yo a garantizar como contador, como auditor, toda esa veracidad de información? También aquí voy a pensar en voz alta. Lo que está haciendo la administración tributaria ahorita es trasladar muchos de sus deberes de fiscalización a los propios auditores y contadores, como que sean su primer filtro, como lo que hizo, por ejemplo, con el traspaso de vehículos para el notario. Y es el notario el que tiene que ver si el título es falso, si el DPI es falso. A mí solo me informa y si hay algo es el notario, ¿verdad? Entonces es lo mismo, es trasladar básicamente muchas de sus obligaciones hacia personas que realmente como profesionales nosotros no tenemos esas facultades de verificación, de veracidad. El auditor no es experto en documentoscopía, ¿verdad? No en firmas, o sea, no. Son obligaciones que es algo que establezcan plataformas que puedan ayudar, van a ser pues fidedignas, pero de ahí, como personas individuales, nosotros no tenemos el poder del Estado. O sea, la SAT se le olvidó que los que tienen acceso a las cuentas son ellos, que los que tienen acceso a las plataformas o los sistemas informáticos son ellos. El auditor y el contador, él ahí sí que la información, usted tiene que creer en la buena fe del cliente. Claro. ¿Verdad? Y hasta donde su experiencia le pueda decir, ¿verdad? Esto, pues, no está la línea de la trazabilidad, de dónde sacó esta plata, etcétera. Claro. Pero pone mucho en riesgo a los auditores contadores con ese tipo de disposiciones. Yo estaba oyendo una charla respecto a esto y decían, es que también hasta se convirtió en centro educativo la SAT ahora. Como que... Sí, actualizaciones y actualizaciones de ello. Por eso le decía, o sea... registro del auditor y contador, pero eso está en los colegios profesionales, ahí tenemos el registro, ahí están las colegiaciones, ahí sí que son los colegiados activos, ¿no? Centro de actualización, o sea, ¿por qué yo tengo que actualizarme solo con la administración tributaria y no en otros centros, por ejemplo? Porque no me están pidiendo, creo que estaban pidiendo antes de otros centros, ahorita exclusivamente de la SAT, o sea, creo que, por eso le decía yo al inicio, esa resolución para mí tiene muchos rasgos de inconstitucionalidad. Vamos a ver si se sostiene en el tiempo. Definitivamente. Yo me imagino que ya van a comenzar a surgir algún tipo de impugnaciones. Impugnaciones, gracias por la palabra. Sí, con respecto a esto, no, a ver qué termina pasando, pero creo que detrás de todo esto hay algo bueno, que quieran de repente, pues, de alguna otra forma, involucrar al contador. Ahora la pregunta ¿es la forma adecuada? Es lo que quiero dejar sobre la mesa, ¿verdad? En el tintero. ¿Fue la forma adecuada? Ya usted respondió, no. No es inconstitucional. Creo que también la responsabilidad es, le estamos dando más de las que debería tener un auditor o un abogado al final, ¿verdad? Pero... No, y la SAT se está arrogando atribuciones que no le corresponden, ¿verdad? Hasta ahí no llegan sus funciones. Si nos vamos directamente a su ley orgánica, mucho de lo que ella está ahí normando no va a aparecer. Claro. ¿Verdad? Independientemente que la resolución al inicio indique que luego de dictámenes de
todas sus intendencias, ¿verdad? Procede a emitir la resolución, creo que no. Tiene toda la razón, Licenciada, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el tiempo. Aquí Exacto. Seguramente la vamos a tener para una actualización, si usted así nos lo permite. La vamos a estar invitando nuevamente. Pero muchísimas gracias nuevamente, doctora, por este tiempo. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas de la audiencia. De hecho, ya teníamos una en pantalla. Vamos a ver las preguntas porque hay unas que parecen preguntas de privado. Ya nos está apareciendo la primera acá, de Margarita Guerrero. Dice, buenas tardes, interesantísimo aborde del tema. ¿Nos podría dar su punto de vista respecto a cómo se relaciona el compliance con la Ley de Competencia Secreto 32-2024? Pues la Ley de Competencia... la Ley de Competencia. Bueno, realmente el compliance se relaciona con absolutamente todas las disposiciones legales. La Ley de Competencia no tendría que ser una excepción, ¿verdad? Y sobre todo acá, en el ámbito de la competencia también se está... la idea es tener, ¿verdad?, una competencia leal entre empresas, ¿verdad? Evitar muchas veces el dumping. Y creo que el tema del compliance, sobre todo en esa parte de la posibilidad de realizar diferentes tipos de negocios con empresas, ya sean nacionales e internacionales, no va a ser como que la excepción de la aplicación de la ley de competencias, ¿no? Entonces, ya esta disposición entra en vigor o entrará en vigor ya en estos días. De hecho, ya están, creo que ya conformada la superintendencia de competencias, creo que así se denomina el ente rector. Entonces, pues es parte de la gestión que vaya a tener las empresas sin que quede como excepción, ¿verdad? O sea, es integral, es lo que podría yo. Excelente, muchísimas gracias. Espero que haya quedado solventada la duda que tenía la licenciada. Dice la licenciada Edita de León, ¿qué pasa si como contador presta sus servicios como dependiente por el tema de certificar los estados financieros? Pues obviamente al momento de que usted certifica un estado financiero tiene que tener todos los documentos de soporte que validen todas las operaciones que están ahí sí que en esos estados financieros auditados. Precisamente ese es uno de los primeros temas de la responsabilidad de los auditores, ¿verdad? Yo no puedo como auditor venir a firmar simplemente un estado financiero que me dieron, ya hoy se vence y se vence a las 12 de la noche y me lo dieron a las 11 para que lo firme, ¿verdad? Ya solo para justificarlo. Yo tengo que tener la constancia de qué información hay ahí, cómo la voy a sustentar, porque un estado financiero que no corresponda, esté ahí sí que firmado, ¿verdad? Como le dice, estado financiero es auditado, está firmado por un auditor y las operaciones o los documentos, lo que ahí refleja no sea la realidad, ahí hay un delito de estafa mediante informaciones contables. Claro, yo creo que no es necesario que tenga una empresa, o sea, al final media vez yo estoy prestando mis servicios. Yo firmo y certifico, y esa de hecho la finalidad del estado financiero auditado, ¿verdad? Que sea revisado. Y que obviamente el auditor ahí sí esté garantizando que lo que dice ese estado financiero es la realidad. Pero, digamos, todos los estados financieros tienen que ser certificados cuando se presentan ante la SAT, digo, al menos los anuales, digamos, normales. Yo le digo normales a los que son tradicionales, digamos, que se presentan siempre o que la empresa presenta todos los años o anualmente, no los que son... no los auditados. No los auditados, ajá. ¿Tendrían que certificarlos? ¿Es obligatorio certificarlos? Pues, obligatorio. Me imagino que como parte de una obligación, ahorita tratando de recordar una obligación específica de... O que la SAT diga tiene que venir todos los años. Bueno, que la SAT diga que tiene que venir certificado, la SAT siempre le va a decir que tiene que ir certificado, ¿verdad? O sea, pero ahorita se ha convertido que lo que dice la SAT es la ley. Entonces... por eso es que decía, por ejemplo, en los requerimientos, ¿verdad? En los requerimientos de una vez indican que tienen que estar certificados. Ya. Entonces, si la SAT se lo recibe sin estar certificado, pero bien servido. Sí, exacto. Okay. Pero, o sea, yo tratando de recordar específicamente un artículo que me regula eso, no se me viene a la mente, pero todo lo que se certifique definitivamente se tiene que tener el sustento. Okay. Si no estoy completamente seguro, pues mejor no certifico. Claro, pero estoy seguro que
ahí me meto en problemas con el empresario que al final requiere eso. Entonces viene un tema complicado ahí que van a tener. Ya estoy visualizando el tema complicado que van a tener ahí los contadores sí. y los auditores. Y no solo los auditores y contadores, también los peritos contadores. Más son los peritos contadores, que ellos son los que firman. Más que el propio auditor, porque el auditor puede ser asesor, pero el perito contador registrado es el que firma. Interesante. Ok. El licenciado Daniel Guevara dice, ¿podría decir algunos ejemplos de riesgos fiscales en operaciones encubiertas en las empresas? Operaciones, bueno, desde la palabra operaciones encubiertas, creo que ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Pero el riesgo es que las descubran. Bueno, es que de aquí tendríamos que definir primero una operación encubierta, ¿verdad? Pero no sé, se me ocurre, no estoy declarando completamente mis ventas, ¿sí? Entonces, pensemos, no sé si sobre eso va la pregunta, pero pensemos, no estoy declarando mis ventas, ¿verdad? Entonces, me inician un proceso de fiscalización. Lamentablemente siempre estamos mucho por el tema de subjetividad del auditor, ¿verdad? Entonces puede darme un ajuste, ¿verdad? Por ventas no contabilizadas, no registradas y declaradas, y yo me defiendo. Pero puede haber alguno en que indique que ahí estamos ocultando ingresos y que me mande por defraudación tributaria. Por ejemplo, ¿verdad? No sé si por ahí va el tema de operaciones encubiertas, pero o sea, sí, solo con el nombre creo que sí. Sí, tal vez yo me pongo a pensar que a él lo que dice es que uno no se dé cuenta, porque también yo creo que el empresario podría omitir todas esas operaciones encubiertas y no dárselas a conocer al contador o al auditor. Entonces, ¿qué riesgos tendría el contador y el auditor con esas operaciones encubiertas? Que él tampoco sepa. Yo creo que por ahí también va la pregunta. ¿Verdad? Bueno, sí, buen punto, pero es que regresamos ahí al tema de conoce a tu cliente. ¿Sí ves? Porque, o sea, ahorita como mínimo el auditor tiene que tener estado de cuenta. Tiene que tener información de las compras, de las ventas. Entonces, creo que aquí hay una parte también de experiencia y de análisis muy fino del auditor. Claro. Porque aunque la persona le esté ocultando, puede tener rastros. Claro. ¿Verdad? Donde él pueda verificar, claro. Bueno, aquí, ¿de dónde está sacando? ¿Cómo pagó? ¿Cómo pagó? ¿O por qué las compras están tan bajas? Y, o sea, creo que ahí también va mucho al expertise y al análisis, por decir la palabra, al análisis fino del auditor. Claro, yo creo que tendríamos que ir viendo esas banderas rojas que el cliente nos está... pues dando la poca transparencia. Yo creo que desde ahí. La renuencia del cliente. Sí, yo creo que algunos contadores o auditores que se llevan muy bien con el empresario, incluso saben más que la propia esposa. Que pasa mucho. Deberían, dijeran a unos amigos auditores. Usted mienta, pero a mí no me mienta. Exacto. Entonces, yo creo que desde ahí vamos viendo esas banderas rojas y podríamos establecer algún proceso que creo que va justo con la pregunta que hace aquí la licenciada Cardona, Gaby Cardona. ¿El contador podría solicitar a su cliente una carta similar a la carta de responsabilidad que el auditor solicita para tener soporte legal, principalmente en el tema de las cuentas bancarias? Yo creo que le cambiaría la palabra ahí al podría a debería, ¿verdad? De ley. Debería de pedírsela para él tener por lo menos un indicio de prueba. Claro. ¿Verdad? Mire, yo estoy actuando, porque recuerden aquí la palabra, la debida diligencia. Yo estoy actuando aquí con la debida diligencia, ¿sí? Yo pedí la información, aquí está mi carta responsiva, él me aseguró, me firmó que eran solo 2 cuentas, más allá yo no puedo, yo no tengo acceso a los estados de cuenta, yo no me puedo ir atrás de él, yo no vivo con él, ¿verdad? Para saber cuántas cuentas tiene, eso fue lo que a mí me reportó. Entonces, lo que dice la licenciada Gaby Cardona, creo que yo lo cambiaría ahí al podría a debería, ¿verdad? Claro. Para que, pues, si en algún momento hay algún problema, como le digo, tenga por lo menos esos documentos como un indicio. Claro. De prueba, de la debida diligencia, porque eso es lo que se le está pidiendo ahorita al contador y al auditor, la debida diligencia en la documentación. Claro, y en las operaciones y ahí es donde creo que encaja la pregunta anterior con esta, donde al final si yo le debí o le pedí, al final
algún tipo de carta de responsabilidad y las salen operaciones encubiertas, ajá. Encubiertas, pues yo tengo ahí sí que el respaldo de que yo no estaba por enterado, porque la documentación al final que me entregó es la que tengo. Que por cierto, y dicho sea de paso, creo que ahorita también el auditor tiene el acceso a la agencia en línea. También esa es otra pregunta. ¿Me está dando el acceso a la agencia en línea? ¿No me está dando? Yo creo que también ahí es una bandera roja, ¿verdad? Sí, pero es un tema también bastante discutible, porque hay unos empresarios que tampoco podemos decir es que no me quiere dar todos los accesos, y a veces tienen razón, porque muchas veces se ha prestado también para un mal uso. Bueno, eso sí. ¿Verdad? Entonces, creo que también ahí va a ser un factor eminentemente de confianza, ¿verdad? De confianza, y como usted indica, sí, un análisis muy detallado y muy fino de cada una de las operaciones, para que así en algún momento diga, a mí esto no me parece. Claro. Y también la capacitación, dejando de lado la obligación que tiene ahorita la SAT, ¿verdad? Que quiere capacitar, pero la capacitación para los contadores y los auditores es bien importante, para que tengan una experiencia y también salgan del tema anterior, ¿verdad? De que ya no solo es de factura, registro, sin más análisis, sino que puedan tener una visión más amplia, que ellos mismos puedan hacer esa trazabilidad de la operación, para que ahí, como dijo usted la palabra, ¿verdad?, le salten banderas rojas y diga yo, aquí siento que esto me están ocultando algo, ¿verdad? O aquí y mejor hay me protejo, porque sí, y tal vez uniendo mi idea con lo que usted decía, esa matriz de riesgo. O sea, sí, la matriz. Incluso que mi matriz de riesgo al momento de, tal vez con los clientes que ya conozco con anterioridad. Yo le diría con todos. Yo le diría con todos. Iba a ser una excepción con los que sí conozco y me han entregado información. Pero la matriz de riesgo de la persona, del cliente que usted conoce, le puede servir de base para el otro. Bueno, eso sí también. ¿Verdad? Cómo me contestó, y en base a cómo me contestó, cómo podría ser esa basal que está correcta, y la otra que... Y la otra persona con la que en algún momento tengo duda, o no es que yo tenga dudas, sino que es un cliente nuevo, porque tampoco podemos negar nosotros, ay, no, como no lo conozco, yo no lo voy a atender. Claro. Porque es nuestro trabajo también. Y que ahí viene una situación que yo creo que hace para otro tema, pero solo lo dejo también ahí. Muchas veces comprendo a los auditores y contadores porque realmente en el interior a veces no están bien pagados y quieren que se haga una contabilidad y todavía sí que se le lleve un control cobrando 50 quetzales. Nosotros con mis amigos siempre decimos, yo me voy a trasladar a Guatemala, porque así empezamos a cobrar por hora. ¿Verdad? Porque los asesores fiscales o los asesores en compliance en Guatemala cobran en dólares y cobran por hora. Definitivamente. ¿Verdad? Y acá cobramos en quetzales y a veces no pagan, dijéramos. Ese es tema de otro podcast. Definitivamente, ¿cómo cobrar? Sí. Ok, vamos a... está la licenciada Mayreli Reyes. Buenas tardes. Quisiera que la doctora pudiera ampliar un poco más sobre la responsabilidad del notario en el compliance y cómo mitigar los riesgos que esto puede presentar como asesor legal de la empresa. Bueno, realmente el notario, pues todos sabemos que tiene una responsabilidad muy, muy, muy grande al momento de que pues se firma un documento, ¿verdad? Y da fe de su autenticidad. Entonces, en materia de compliance, tenemos que verificar qué documentos son los que nosotros estamos realizando, cuáles son las cláusulas que estamos consignando. Obviamente valores de contratos, ¿verdad? Tenemos ya que quitarnos la idea de valores que no van en temas sobre todo de bienes inmuebles, de compraventas. Vuelvo a repetir yo esa famosa ley porque realmente me dejó bastante pensativa y reflexionando, dijeran los amigos, ¿verdad? Habla de compraventa de bienes inmuebles, de cesiones de derechos, de compraventas de acciones, todo compraventa de bienes muebles incluso, en donde el notario pues tiene que estar seguro de la operación que está realizando y si considera una operación inusual o sospechosa, informar, ¿verdad? Entonces, el notario LIC se recuerda de que por el simple hecho de ser notario cuenta con fe pública y esa investidura que el Estado nos da también es una responsabilidad altísima. Entonces, nosotros como notarios tenemos riesgo de falsedad material y falsedad ideológica por naturaleza.
¿verdad? Okay. Entonces voy a recordar una palabra de mi maestro de notariado que siempre nos dijo, ¿verdad? El notario tiene un pie en la cárcel y otro en el cementerio. Entonces hay que leer, ¿verdad? Y si algo no está bien, recordar que está la firma, ¿verdad? Y que esa firma nos puede meter en problemas serios. Definitivamente, tiene razón. Qué complicado. Pero bueno, vamos a seguir ahí con las preguntas. Licenciado Guillermo Cano dice, según recuerdo, no existe ley en Guatemala que obligue a los contadores a certificar documentos, que fue creo que lo que usted mencionaba, tal vez solo, a mí me quedó duda, ¿la SAT sí obliga? Sí, la SAT se obliga. La SAT en los requerimientos indica documentos certificados por notario. De hecho, creo que sí hay una LIC, que es una ley muy antigua que refiere a las obligaciones de los contadores y creo que todavía menciona tenedores de libros. Oh. Entonces sí es una disposición bastante antigua, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero sí nos da cuáles son las obligaciones de los peritos contadores y de los, me recuerdo claramente, tenedores de libros, porque así se le llamaba a los, ahí sí que, valga la redundancia, la profesión del perito contador hasta, ahí sí que hace muchos años. Ah, esa sí no me la sabía. Sí, no, fíjese que sí, bueno, como usted me preguntó, ya solo para cerrar, no voy a quitar mucho tiempo, pero mi papá fue perito contador. Ajá. Tengo su título, lo rescaté. Su título lo dio un presidente Miguel Idígoras Puentes, imagínense, y está otorgado en el Palacio Nacional, su título de perito contador, pero su papá fue tenedor de libros, que era la profesión antigua de perito contador, entonces por eso es que yo recuerdo esa frase, pero sí hay que buscar la LIC porque sí creo que sí existe, no recuerdo exactamente el número de acuerdo, tengo un acuerdo activo. Mire, hoy sí estamos muy afluentes de preguntas, pero dice el licenciado Javier Estrada, la responsabilidad del contador auditor comienza a partir de la fecha en que se autoriza en el RTU como contador de la empresa. ¿Qué pasa con los años anteriores si se sabe que hay irregularidades? Pues al final de cuentas, tenemos que recordarnos que la administración tributaria no fiscaliza, o sea, fiscaliza años anteriores, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir esa palabra. Yo empiezo como contador ahorita en el 2026, ¿verdad? Pero a mí vienen y me entregan la contabilidad de la empresa. Yo la recibo con beneficio de inventario, dijéramos los abogados, ¿verdad? O sea, ahí, bueno, me entregaron esto, me entregaron lo otro. Si viene una fiscalización del año 2024, yo tengo que estar completamente segura de que voy a entregar y no voy a venir a certificar, porque entonces ahí yo ya me estoy haciendo responsable, ¿verdad? Claro. Esa responsabilidad del auditor y específicamente del contador que está registrado de la administración tributaria, pues tenemos que verla también con la temporalidad. Yo no me puedo hacer responsable de algo que no estaba yo en ese momento. La responsabilidad es personalísima, pero yo la puedo convertir personalísima si no obstante yo no lo llevé y me están pidiendo algo de 2023, 2024, yo le entrego certificado. Aunque yo no lo haya llevado, yo ya me responsabilicé por eso. Tienes razón. ¿Verdad? Sí, yo creo que ahí es importante. Ahí entonces, está, mira la ley del contador. Decreto número 2450, dice el licenciado Jairo. Sí, es bien antigua. Gracias, Lic. Muchísimas gracias, Lic, ahí por darnos el número de la ley. Pero qué interesante lo que usted dice, cómo nos podemos también nosotros mismos, pues de una u otra manera, autorrecetar. Ahí sí que algún inconveniente con la SAT por certificar algo de años pasados, ¿verdad? Y ¿qué tendría que hacer? Si me piden algo, revisarlo y si está malo, entonces informar. Eso es lo que me está diciendo usted, digamos, si entra la ley, yo me pongo en la pregunta de, yo vengo, estoy trabajando bien, todo está bien, pero hubieron irregularidades años pasados, vienen y nos piden algún requerimiento, yo lo entrego, informo. Pensemos, ¿qué haría yo? Simplemente yo le digo a la SAT, mire, disculpe, yo no llevaba esa contabilidad, así que está firmada por el representante legal o por el propietario de la empresa, no por mi persona, porque yo no llevaba la contabilidad. Ok, pero ¿y si cuál sería la posición de la SAT ahí? ¿Será que lo acepta? ¿O es un tema donde dice... Pues aquí hay que tomar en cuenta también que al momento que tengo un requerimiento, yo debería de presentar mi información mediante memorial, y ese memorial describir toda la información que yo estoy presentando y que la SAT me lo selle de recibir. Ah, ok, sí, pues en el memorial podría especificar de una vez que es información anterior y que no está firmada solo por el representante legal. Ok.
esa es una práctica que no sé si todos los contadores, las personas que atienden requerimientos de la SEP lo hacen, pero es lo que siempre se les ha sugerido, ¿verdad? Usted presenta, pero tenga su memorial de respaldo de qué está presentando. Claro. Y si no va a presentar algo, explique por qué no está presentando. Es que regularmente, yo creo que no lo hacen porque regularmente también lo hace la SAT, pero... Ellos levantan su acta. Levantan su acta. Sí, pero... bueno, aquí nos vamos a meter ya a otro tema, pero y a mí me piden 20 cosas. Ajá. De esas 20 cosas, yo digo 3 no procede que yo se las entregue, ¿sí? Pero yo simplemente no se las entrego. No, ahí hay resistencia a la acción fiscalizadora. Okay. Si yo no se las voy a entregar, yo le tengo que decir a la SAT por qué no se las voy a entregar. Usted me está pidiendo, por ejemplo, integraciones, que son las famosas, ¿verdad? Que el ejemplo más común. Usted me está pidiendo integraciones de proveedores. Perdone, pero yo es una obligación de entregar integraciones no tengo. Claro. Pero entonces yo le digo mediante un memorial, con relación al numeral 5 del requerimiento tal, se le recuerda a la administración tributaria que no existe obligación de entregar integraciones conforme el establecido en el artículo 98, etcétera, del Código Tributario. ¿Sí? Entonces, ¿hay resistencia ahí? No. Porque yo le estoy diciendo, no se lo estoy entregando porque no tengo obligación. Claro. Pero si yo no le digo nada... ¿Sí ves? Y no se coloca por escrito al final. Porque hay al final omisión, hay omisión y hay resistencia. Por eso le digo, ahí vamos a entrar en otro tema, pero entonces, ¿qué haría yo si mediante un memorial le digo, yo está en la documentación, no procede a certificarlo y yo no era fungía como perito contador en ese tiempo? Pero sin embargo, ahí está la documentación que usted requiere. ¿Hay resistencia? No, ahí está. Excelente. Ok, licenciada, doctora, perdón. Acabamos de terminar ya las preguntas, según me informan. De hecho, hubieron un par más, pero por cuestión de tiempo vamos a cortar por acá, ¿verdad? Por este momento. Agradecerle nuevamente, contarle gracias que tenemos... a ustedes por la invitación. agradecerle nuevamente, comentarle que tenemos acá lo que es nuestro rompecabezas que estamos armando de los 12 capítulos que nos prometimos llevarle a toda nuestra audiencia. Vamos en el capítulo 7, ¿verdad? Ya solo nos faltan poquitos, sí. De ahí ustedes votarán si seguimos o no, o vamos a cortar en el capítulo número 2. Esperamos poder llevar más capítulos como estos. Yo quisiera pedirle que usted nos pudiera firmar, no sé cuál pieza es la que usted desea. La primera. ¿La primera? Ah, ok, perfecto. La primera. Entonces, solo déjeme sacarla, ¿verdad? Para que usted me haga favor de firmarla. Licenciada. Gracias. Y a todos ustedes agradecerles por sintonizarnos a través de sus pantallas, sus teléfonos, dispositivos móviles. Estoy seguro que de mucho fue agrado la plática del día de hoy, sobre todo por la cantidad de preguntas que tuvimos y que no pudimos responder todas. Lamentamos ahí por no poder responderlas. Gracias. Sin embargo, agradecemos que las hayan realizado. Les invitamos a que por favor nos sigan sintonizando el próximo mes, estén pendientes, tenemos sorpresas. Antes de pasar ahí con nuestra presentadora Erika, doctora, si usted quisiera algunas palabras de despedida al público, pues es el momento para hacerlas. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que han estado conectadas. Espero que les haya sido un tema bastante interesante y que sea útil para su ejercicio profesional, ¿verdad? Siempre estamos a la orden. ¿Dónde la encontramos? ¿Su teléfono? ¿Dónde podríamos ubicarla? ¿O tenemos alguna duda? ¿Cómo podemos llegar a usted? Sí, mi oficina está en el edificio Plaza Polanco, en el 3er nivel, en la 14 Avenida de la zona 1 de Quetzaltenango. Y únicamente respondo vía WhatsApp, que es a través del 5692-2363, ¿verdad? Entonces, si me mandan un WhatsApp, entonces yo ya guardo el número. Y entonces ahí sí me llaman, yo ya respondo porque mi teléfono rechaza las llamadas de números que no están registrados, ¿verdad? Entonces vía WhatsApp se les puede ahí atender. ¿Nos podría repetir el número nuevamente? Sí, mi teléfono, el WhatsApp directo es 5692-2363. Excelente. Entonces yo creo que ya conocieron la calidad de profesional que ustedes. Muchas gracias. Todo el conocimiento que tiene. Yo me voy hoy con mucho que pensar y no soy auditor y soy contador, no soy auditor y no ejerzo, pero sin embargo me voy mucho. Bueno, ya me preocupé. Ya me preocupé y no estoy en el ámbito profesional de la auditoría, pero vamos a estarlos apoyando ahí, trayéndolos más, creo que más temas como este, ¿verdad? Que fueron de interés. Y nuevamente agradecerle, doctora,
muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que esto lo hace de una forma también gratuita, ¿verdad? Y ahí por apoyarnos, muchísimas gracias. A ustedes nuevamente, agradecerles por estar en sintonía de Financia Talks. Nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo mes. Nos quedamos con Erika para unas palabras finales. Adelante, Erika. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de finalizar, les invitamos a agendar una demostración de Financia y descubrir cómo pueden optimizar sus procesos contables de forma más rápida y eficiente. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer novedades, tips y próximos eventos. Y recuerden estar atentos a nuestro próximo webinar, donde seguiremos compartiendo contenido de valor para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una feliz noche.